16, Karilla A. Estamos en el quinto renglón de los más angostos, de abajo hacia arriba, en la última palabra donde se encuentran los dos puntos. Amar Biohanan. Luego que la Gemara nos estuvo hablando con respecto al Aron HaKodesh, donde se encontraban las lujot, las tablas de la ley, si fue exiliado, si fue escondido debajo del Kodesh HaKodashim, si fue escondido debajo de el Lishkat HaEtzim, donde se encontraban las maderas, etc. La Gemara ahora analiza específicamente las medidas que tenía el Aron HaKodesh, este cajón o este armario horizontal donde se encontraban las lujot. ¿Cuáles eran sus medidas? Y nos dice así: Amar Biohanan be'amash el shishat vachim haya ha'aron asui. El Aarón estaba construido con amot de 6 tefajim. Amot serían con codos. Codos es la medida que va desde el codo hasta el extremo del dedo mayor. Ahora, nosotros encontramos que este codo puede estar medido de 3 maneras distintas. Tenemos un codo pequeño, que es el codo que está compuesto de 5 tefajim, de 5 puños. Nosotros colocaríamos un puño arriba del otro, 5 puños. Tenemos el codo que está compuesto de 6 puños, que esa sería la medida intermedia, benonit, mediana, como va a nombrar ahora la Gemara. Y tenemos uno un poquito más grande, que sería de 6 puños y algo más. Entonces, el que está compuesto de 6 tefajim, de 6 puños, es la medida intermedia de los 3 tipos de amot, de los 3 tipos de codos que existen en la medición de la Torá. Sobre esto es la aclaración que nos dice aquí el Biohanan. Nos dice que estaba construido, estaba construido con el codo de 6 puños. ¿Y quién es el Taná que sostiene que esa era la medición exacta que tenía el Aron HaKodesh? Rabbi Meir. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Ditnan, como tenemos estudiado en la Mishnah explícitamente. Rabbi Meir, Omer, Kol Amot Ayub Bebenonit. Todos los amot, todos los codos que se utilizaron para las mediciones del Beit HaMikdash y sus objetos y artículos fueron todos codos de 6 tefajim. Ayub Bebenonit. Como dijimos, el codo intermedio de la medida del medio. 6 tefajim. El Yehuda Omer, Amot Binyan Shisha, las de la construcción, las medidas de la construcción, sí, es decir, paredes, etcétera, estaban construidos con codos de 6 tefajim. Pero Shelkelim, Hamisha. En cambio, los codos que se utilizaron para la construcción y fabricación de los utensilios, sea el Aarón, sea la menorá, etc., eran de 5 tefajim. Por lo tanto, esto que nos dijo aquí el Biohanan, que el Aarón estaba fabricado en codos de 6 tefajim, obviamente es coincidente con la opinión del Rabbi Meir y no con la opinión del Rabbi Yehuda. Al date del Rabbi Meir, lo dice la Gemara, de acuerdo entonces a la comprensión del Rabbi Meir, Du Amar, veamos el tefajim y Aarón Asui, que dijo que estaba construido el Aarón en un codo de 6 tefajim. Orkosh el Aarón tetvav tefajim. Saldría en total que era un largo de 15 puños que tenía el Aarón HaKodesh. ¿Por qué? Dichtiv amatayim bachetzi orko. La Torah dice amatayim bachetzi. 2 codos y medio es el largo del Aarón. Ahora, amata ashita. Ve amata ashita. Entonces, una más son 6 puños. Otro más son otros 6 puños. Amatayim, 2 codos, 6 puños y 6 puños, 12 puños. Upalgut amata tilta. Y otro medio más, porque Pastor dijo amatayim bachetzi. Son 3 puños más. En total, 15 tefajim. Ahora, de arba'a lujot ayubo. De acuerdo al Rabbi Meir, las 4 lujot se encontraban dentro del Aron HaKodesh. ¿Cuáles son las 4 tablas? Shenaim shenemim u shnaim sheburim. Las 2 enteras, que
que se entregaron posteriormente, y las primeras dos que estaban partidas también se encontraban dentro del Aarón. Como dice el Pasuk, que rompiste y las colocas en el Aarón. Es decir, que también aquellas que estaban partidas y rotas también fueron colocadas dentro del Aarón. Ahora bien, el largo que tenía cada una de las tablas era de 6 tefajim, de 6 puños. Rochbo, y aquí tenemos que hacer corrección, como nos indica el Gaón Vilna y todos los demás comentaristas. Rochbo Shelosha, y el ancho de cada tabla era de 3 tefajim. Si tenemos entonces ahora 4 tablas, sumamos el ancho de todas las tablas, serían 12 tefajim de ancho. Nos dice ahora, ten rohban, así nuevamente hay que corregir, ten rohban shel luhot le orko shel Aarón, coloca el ancho de las tablas a lo largo del Aarón. Dijimos que el largo total del Aarón eran 15 tefajim. Nosotros vamos a colocar a lo ancho el largo de las tablas. El largo de las tablas eran 6 tefajim de largo y 3 de ancho. Si nosotros ponemos ahora los anchos a lo largo del Aarón, como dijimos antes, una tabla 3 tefajim, otra tabla 3 tefajim, otra y otra. También las sorotas estaban acomodadas como si fuesen enteras. Como si no las volvió a pegar Moshe Rabbeinu, pero sí las acomodó dentro del Aarón, cada parte encajada una con la otra. Por lo tanto, quedaron 12 tefajim de ancho. Sobró entonces, sobra en el largo del Aarón, nos quedan 3 tefajim extras que estarían aparentemente vacíos. Dice ahora, tienes que tomar medio tefaj para cada grosor de las paredes del Aarón. Los 15 tefajim que nosotros hablamos es midiendo el Aarón a Kodesh desde un extremo hacia el otro, del lado externo. De pared a pared externas eran 15 tefajim. El grosor de cada pared era de medio tefaj. Medio tefaj de un lado, medio tefaj del otro lado, tenemos un tefaj, un puño entero. Nishtayer shene tefajim. Nos quedan entonces libres ahora, al costado de las 4 tablas, nos queda un huequito de 2 tefajim, de 2 puños. Dice aquí la Gemara, Nishtayer shene tefajim le Sefer Torah. Ese espacio que quedaba libre era para colocar el Sefer Torah, que Moshe Rabbeinu, al final de los 40 años que estuvo en el Midbar, terminó de escribir por orden de Boreolam, lo colocó enrollado en ese pequeño espacio. Ahora, todo el rollo del Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu ocupaba esos 2 tefajim, esos 2 puños estando completamente enrollados. Rochbo shel Aarón Tish'a. Ahora pasemos al ancho. Aquí analizamos cómo estaba ocupado el largo del Aarón. Rochbo shel Aarón, el ancho del Aarón, Tish'a tefajim, eran 9 puños, 9 tefajim. Dictiban Maba Haitzi Rochbo. El pastor dice que era 1,5 codos el ancho. Amata Ashita, dijimos que un codo son 6, de acuerdo al Bimeir, puños. Upalgut Amata Tilta, y medio amma, medio codo son otros 3. 6 y 3, que son otros medios, son 9 tefajim de ancho. Aquí el Gaón nos corrige y dice que debemos saltear desde esta Aleph que tenemos aquí entre corchetes hasta la Bet que se encuentra en corchetes. Todo eso se debe saltear, dice la Gran. Y continuamos con una pequeña corrección. Ten orkan shel luhot le rochbo shel Aarón. Entonces nosotros ahora hacemos el cálculo como dijimos anteriormente. El largo de las tablas está colocado a lo ancho del Aarón. No el largo de las tablas con el largo del Aarón. El largo de las tablas estaba colocado, dijimos, a lo ancho del Aarón.
¿Cuánto dijimos que era el largo de las tablas? 6 tefajim. Y aquí nosotros estamos viendo que el ancho que tenía el Aarón era 9. Por lo tanto, nos quedan de más 3 tefajim. Siguiendo el criterio anterior, el grosor de las paredes era medio tefaj por cada pared. Entonces, medio tefaj de una pared, medio tefaj de otra pared. Nos quedan entonces libres nuevamente 2 tefajim. Pero esta vez, estos 2 tefajim que están a lo ancho del Aarón, quedan libres, son 2 tefajim libres por un largo de 12 tefajim. 12 tefajim de largo, que es lo que ocupaban las 4 tablas. 3, 3, 3, 3. En la cabeza de ellas quedó un hueco de 2 tefajim sobre todas. Esto era utfahaim de shilut makom shesefer Torah munah. Esto era para tener un espacio para poder introducir la mano y poder agarrar el Sefer Torah. El Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu, dijimos que quedó en un lugar muy estrecho y apenas podía entrar. Entonces, que podamos tener por lo menos la manera de agarrarlo y poder sacarlo, ya que entraba prácticamente a presión. Así es como serían los cálculos de las medidas del Aarón HaKodesh y las lujot que estaban puestas dentro de él. Por su parte, Rabbi Shimon ben Lakish amar be'amá bat hamishat tefajim. Lakish discutió con Rabbi Yohanan. Todo esto que explicamos fue en base a la postura de Rabbi Yohanan y que nos explicó todo en la opinión de Rabbi Meir. Por su parte, Rabbi Shimon ben Lakish dice: no señor, el Aarón HaKodesh estaba construido con codos de 5 tefajim. Rabbi Shimon ben Lakish amar be'amá bat hamishat tefajim haya Aarón azui. Así estaba construido. Man Taná be'amá bat hamishat tefajim. ¿Y quién es el Taná que sostiene de esta manera que eran codos de 5 puños? Rabbi Yehuda, este es el Yehuda de Tanenan. Tamán, como estudiábamos allí en la Mishnah del Tratado de Kelim. Rabbi Yehuda omer amata binyan shisha. Los codos de la construcción, como dijimos anteriormente, las paredes, de las murallas, de los pisos, eran codos de 6 tefajim. El codo estándar intermedio. Shel hakelim hamisha. En cambio, de los objetos, eran codos de 5 tefajim. Veja en Aarón, Keliu. Y el Aarón es un Keli, era un objeto móvil y lo trasladaban y se lo movía. Por lo tanto, el Aarón HaKodesh, de acuerdo a la Yehuda, estaba fabricado en un codo de 5 tefajim, de 5 puños. Entonces, andate de Yehuda de Amar de Amasha Hamishat tefajim allá orco azul shenem azar tefaj umersa. De acuerdo a la opinión entonces de Rabbi Yehuda, que eran codos de 5 tefajim, el largo total del Aarón quedaría entonces en 12 tefajim y medio. Dichtib, como dijo el pasuk, amataim bachetzi orco, 2 codos y medio de largo. Amatah hamisha, va amatah hamisha, una más son 5 puños, el otro más son 5 puños, ahí tenemos 2 codos, que dijo la Torah, 10 tefajim, upalga amatah tereupli. Upalguta matá, tere upli. Y después dijo, y medio codo, que serían 2 y medio. Entonces, 10 más 2 y medio, 12 y medio. Por eso, es lo que dijo que de acuerdo a Rabbi Yehuda, el largo total del Aarón HaKodesh eran 12 tefajim y medio. Ahora, también de acuerdo a él, las 4 tablas se encontraban dentro del Aarón. Shenaim shenemim u shenaim sheburim. Las 2 enteras y las 2 partidas. Dichtiv asher shibalta vesamtam ba'aron. Como dijo el pasuk, las que has roto y las colocarás dentro del Aarón. Vean lujot. Yakol achad achad orkan shishat tefajim berrochvan sheloshat tefajim. Como corregimos anteriormente, también aquí volvemos a repetirlo. El largo de las tablas en este aspecto coinciden Rabbi Meir con Rabbi Yehuda. Ambos coinciden que el largo de las tablas eran de 6 tefajim y el ancho de cada una de 3 tefajim.
Ten orkan shel luchot le orko shel Aarón. Ahora aquí nos encontramos con la primera gran diferencia. Más allá de que el largo, de acuerdo a Rabbi Meir, era de 15 tefajim, de acuerdo a Rabbi Judá de 12 y medio, pero aquí nos encontramos con la complejidad más grande, que es cómo distribuir ahora estas 4 tablas dentro del Aarón, de acuerdo a Rabbi Judá. Entonces nos dice aquí la Gemara, Orkan shel luchot, el largo de las tablas, los 6 tefajim de largo, estaban puestas le orko shel Aarón, estaban puestos a lo largo también del Aarón. Entonces, nishtayer sham hatzi tefaj, nos queda medio tefaj suelto. ¿Cómo funciona esto? Si el largo de la tabla de 6 tefajim y pusimos ahora otra tabla siguiendo arriba de ella, es decir, una tabla a lo largo y la otra tabla a lo largo. 6 tefajim una tabla, 6 tefajim la otra tabla, son 12 tefajim de largo. Al lado de ellas obviamente estaban las otras tablas, entonces ocuparon 12 tefajim de largo. Todo el Aarón, de acuerdo a la Rabbi Judá, eran 12 y medio, nos queda solamente medio tefaj libre. Pero este aquí que nos dice la Gemara, Nishtayer Sham Hatzi Tefaj, quedaba entonces medio tefaj. Etzva lekotel mikan ve etzva lekotel mikan. De acuerdo a la Rabbi Judá, tenemos que sí o sí interpretar que el grosor de las paredes era más fino. Porque yo necesito ahora este medio tefaj, tengo que distribuirlo entre las 2 paredes, la delantera y la trasera. Entonces, cada pared va a tener el grosor de un etzva, de un pulgar. Sería un pulgar y otro pulgar. En total hacemos con eso hatzi tefaj, medio tefaj. Roshbo shel Aarón, por ende, automáticamente al margen, es importante aclararlo, quedaría que las luchot prácticamente entraban a presión dentro del Aarón, ya que el largo interno era de 12 tefajim y el largo total de las luchot eran de 12 tefajim, entonces entraba prácticamente a presión. Ahora, Roshbo shel Aarón, Shivat tefajim umexa. El ancho del Aarón, de acuerdo a la Biblia, eran 7 tefajim y medio. Dichtiv, Amaba Haetzi Roshbo. Pasuk dice 1 codo y medio de ancho. Amata Hamisha, de acuerdo a la Biblia, era de 5 tefajim, de 5 puños. Upalgutamata Tereupli, y medio más son 2 y medio. 5 y 2 y medio son 7 y medio. Nuevamente aquí el Agra nos corrige y dice que debemos borrar y bajamos de la dalet que se encuentra entre corchetes, bajamos 4 renglones y vamos a la segunda palabra. Ten rohban le rohbo shel Aarón, colocamos de acuerdo al Biblia, como dijimos, el ancho de las lujot a lo ancho de el Aarón, ¿sí? El ancho de las tablas lo colocamos a lo ancho de el Aarón HaKodesh. Van a ser en total, como dijimos, 6 tefajim. 3 el ancho de una y 3 el ancho de la segunda tabla. Tefaj umerza. Nos queda un tefaj y medio, un puño y medio libre al fondo. Etzva lekotel mikan, ve etzva lekotel mikan. Nos queda entonces el grosor de las paredes que debemos disminuir. ¿Qué dijimos? 1 pulgar de una pared, otro pulgar de otra pared. En total es medio tefaj. Y nos queda entonces ahora un tefaj libre. 6 ocupan el ancho de las tablas, medio más el grosor de las paredes. Ahí tenemos 6 y medio. Y era en total 7 y medio. Nos queda un tefaj entero libre. Hatzi tefaj mikan, hatzi tefaj mikan, shilut. Nos queda entonces medio tefaj de un lado y medio tefaj del otro lado libre, al lado de las lujot, que no estén pegadas a las paredes de los costados, para tener de dónde poder agarrarlas en caso que sea necesario sacarlas. Y de acuerdo a esto, el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu no tenía lugar donde caber dentro de este Aarón.
que ya vamos a ver que la Gemara también va a analizar ese detalle. Ahora, luego que aclaramos exactamente las medidas de acuerdo a Rabbi Meir y de acuerdo a Rabbi Judá, y cómo estaban dispuestas las tablas dentro del Aron HaKodesh, la Gemara continúa con un análisis. ¿Qué tal hace Betzalel et Aarón? ¿Cómo fabricó Betzalel el Aron HaKodesh? Rabbi Hanina, sin Ben Gamliel, Rabbi Hanina Amar, Shalosh Tevot Asao. Lo fabricó con 3 cajones distintos. Shetaim Shel Zahab, Bahad Shel Etz. 2 cajones de oro y un cajón de madera de Shittim, de madera de acacia. Natan Shel Zahab, Beshel Etz, Beshel Etz, Beshel Zahab. Teníamos de la siguiente manera: un cajón de oro grande, un cajón de madera intermedio y otro cajón de oro pequeño. Colocaba el cajón de oro dentro del de madera, prácticamente de la misma medida, un poquito más pequeño, pero calzaba perfectamente dentro del de madera. Y este de madera lo introducía dentro del más grande de oro, calzando también prácticamente la misma medida, quedando entonces un cajón de oro por fuera y un cajón de oro por dentro. No veíamos el cajón de madera, salvo en el borde. En el borde nos quedaría entonces oro, madera y oro. Así que nosotros veríamos el grosor de las paredes del Aarón, nos quedarían de 3 colores: oro, madera y oro. Betzipahu. Y ahí ese borde fue revestido también con un ribete de oro para que no se vea en absoluto la madera. Como dice Pasuk, lo enchaparás a él en oro por dentro y por fuera. Quiere decir que tenemos uno que era de madera y lo enchapamos por fuera y por dentro con oro. Esta era la metodología. Ahora, después que ya el Pasuk me aclaró que lo enchapamos por fuera y por dentro con oro, mata al muro Marte Sapennu, porque el Pasuk vuelve a repetir, lo enchaparás. Ya acaba de decirnos que lo enchapa con oro por fuera y por dentro. ¿Qué es la repetición Tetzapennu? De avise fató a Elioná. Esto es para incluir lo que acabamos de explicar. El borde superior, que también ahí debía estar enchapado en oro. Antes lo enchapamos por fuera y por dentro, y ahora lo enchapamos por arriba en el borde. Así estudió Rabbi Hanina. En cambio, Bishmon ben Lakish Amar, te va a Hatasao, de acuerdo a Resh Lakish, era un solo cajón. Te va a Hatasao Betzipahu. Era un solo cajón y estaba enchapado en oro, ¿sí? Literalmente. Lo enchaparás a él con oro por fuera y por dentro. No eran 3 cajones, un solo cajón de madera y lo cubríamos con oro directamente sobre la madera, no colocar otro cajón uno dentro del otro. Y matamos lo mal Tetzapennu. ¿Qué es lo que pasó? De acuerdo a esto repite Tetzapennu. Si todo el cajón de madera fue embadurnado en oro, entonces, ¿cuál es la repetición de la palabra Tetzapennu? Amar bi Pinhas, Leavi ben Neser le Neser. Esto viene a agregar un detalle, incluso entre madera y madera, ya que no era un solo bloque de madera, eran tablas de madera. Entre una tabla y otra madera, entre una tabla y la otra, si quedaba una pequeña ranura, debía estar eso rellenado con oro también. Y a eso se refirió la repetición que dijo Pasuk Tetzapennu. Ahora, esto es el Aarón, el cajón en sí mismo, cómo estaba hecho, que vemos aquí 2 opiniones. Agrega ahora la Gemara los últimos detalles que nos faltan, cómo habían sido esculpidas y escritas las tablas. ¿Qué dio el Hot Ketuvim? ¿Cómo fueron escritas las tablas? Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Hamisha luach ze, Hamisha luach ze,
5 mandamientos estaban escritos en una tabla y otros 5 mandamientos en la otra tabla. Hadau dichtiv, y esto es lo que está escrito en el pasuk. Y aquí nos corrige el Gaón nuevamente cuál es el pasuk correcto a escribir. Vayichtov al lujot divrei berit aseret devarim. Escribió. Vayichtov al lujot, escribió sobre las tablas. El divrei berit aseret devarim, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hamisha luachze, hamisha luachze. Volviendo a la Gemara, escribió sobre las 2 tablas 10. 5 en uno y 5 en el otro. Así es como estudió Rabbi Hanina ben Gamliel. Berrabanán, hambre. En cambio los Jajamín por su parte dijeron, Asara luachze va asara luachze. Habían escrito 10 en cada tabla. No eran 20 mandamientos, eran 10 mandamientos, pero los 10 estaban escritos en cada una de las tablas. De acuerdo al Gaón, Hadahu dichtiv. Esto es lo que está escrito en el pasuk. ויגד לכם את דבריתו, אשר ציווה אתכם לעשות, 10 הדברים. Les contó a ustedes, Boreolam Kaviahol, su pacto, de que les ordenó, 10 הדברים, los 10 mandamientos, ¿está bien? Asará lo hazé, asará lo hazé. Los 10 en una tabla y los 10 en la otra tabla. Bishimon Ben Yochai, a ver, por su parte, el Bishimon Ben Yochai, una tercera opinión, más llamativa que la anterior. Nos dice, estaban escritos 20 mandamientos en cada tabla. Es decir, que cada tabla tenía escritos los 10 mandamientos y repetidos. 10 mandamientos de un lado, como dice la Gemara, y 10 del otro lado. Esto se basa, dichtiv, en lo que está escrito en el pasuk, y nuevamente aquí, si hacemos una corrección, como dice la Gra, Shenemar, ketuvim mishene ebrehem. Escrito de ambos lados, de ambas caras, de este y de este lado estaban escritas. Por lo tanto, son Asara Katav al-Luahze ve Katav al-Luahze. 10 se escribió de este lado y 10 se escribió del otro lado. Entonces cada tabla tenía 20. Rabbi Simai por su parte dijo 40. Los 10 mandamientos estaban escritos en las 4 caras que tenía la tabla. Dichtiv mizeu mizem ketuvim tatroga. ¿Sí? De tetra en el español, que es 4, de los 4 lados estudia él que estaban escritos los 10 mandamientos. Hananiah ben Ahir Rabbi Yoshua, a ver, y Hananiah, el hermano de Rabbi Yoshua, enseñó algo fantástico. Ben kol dibur bedibur, dikdukia beotiotia shel Torah. Entre los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos que estaban escritos entre líneas, se entienden todos los detalles y conceptos, incluso los más pequeños, de toda la Torah entera. Dichtiv memulaim batarshish. Como el pasuk dice, que estaban llenas de piedras preciosas, indicando que los 10 mandamientos incluyen dentro de ellas todas las perlas y los destellos más bellos de los conocimientos de la Torah. Que llamarba como un gran océano y un mar. ¿A qué se refiere esta comparación? Bishimon ben Akish, Kadavá mate aden karia, cuando llegaba a este pasuk, que nos dice, ¿sí? Memulaim batarshish, Havá amar, él solía decir, Yafel y medania Hananiah ben Ahir Rabbi Yoshua. Es hermoso y correcto lo que me enseñó a mí, Hananiah, el hermano del Rabbi Yoshua. Ma yamazé, así como en el mar, ven gal gadol le gal gadol, kalim ketanim, entre una gran ola y otra gran ola, hay en el medio pequeñas olas. Así también, entre las grandes olas que serían los 10 mandamientos, entre un mandamiento y otro mandamiento, que son órdenes grandes, comparadas con grandes olas, entre una y otra, nosotros encontramos todas las pequeñas menciones y detalles de la Torah. Amar Rabbi Tanhuma. Y dice ahora Rabbi Tanhuma, Itkashiat kumir bi Pinhas, Atia Kerbi Yehuda, pero Atia Kerbi Meir. Tuve un inconveniente y yo pregunté y planteé este inconveniente delante del Rabbi Pinhas.
es correcto y comprensible de acuerdo a Rabbi. Perdón. Que Rabbi Meir Nija, perdón, hay que hacer corrección. Nuevamente, como nos dice acá el Gaón, perdón, leo el Gaón. Amar Bitan Humayt Kashiata, Kumen Rabbi Pinhas. Pregunté yo delante de Rabbi Pinhas, que Rabbi Meir Nija, Rabbi Yehuda Kashia. De acuerdo a Rabbi Meir es comprensible lo que mencionamos anteriormente de la disposición de las tablas dentro del Aarón y la escritura del Sefer Torah que se encontraba dentro del Aarón. En cambio, la Rabbi Yehuda Kashia, de acuerdo a Rabbi Yehuda, tenemos una dificultad, como planteamos en el análisis de la Gemara. Sefer Torah, Ejal Munah. El Sefer Torah, ¿dónde estaba puesto? De acuerdo a Rabbi Yehuda. Ya vimos que no quedaba espacio. En el largo, que eran 12 tefajim y medio, eran ocupados los 12 tefajim por las tablas que fueron puestas a lo largo, 6 tefajim cada tabla, y el otro medio tefaj era para el grosor de las paredes. Y al ancho, ocupaban 6 tefajim de ancho, medio de las paredes, y quedaba un tefaj, en el que estaba distribuido medio tefaj de cada lado para que quede como espacio para colocar las manos y agarrarlas. No había lugar para el Sefer Torah. ¿Dónde estaba colocado de acuerdo a la Yehuda? Al Datet de Yehuda continúa el Agra, ¿sí? Con la versión de la Gemara. De acuerdo a la opinión del Yehuda, que Minglus Kia Azulomi Bajos, como una especie de estante, le adhirieron al Aarón a Kodesh de su lado externo. Ve allá el Sefer Torah Munach Betojo. Y ahí, en ese estante, colocaron el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu. Y sobre esto continúa la Gemara y nos dice, Maita Madre Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Volvemos a la Gemara, debajo de la letra Yod entre corchetes, donde hicimos la corrección, bajamos 2 renglones al comienzo del renglón. Maita Madre Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? ¿En qué se basó para decir esto? Dichtiv, la Kova Hasefra Torah Zebe Samtem Oto Mesad Aron Berit Hashem. Vas a tomar este Sefer Torah, este escrito de la Torah que hiciste, Besamtem Oto, y lo van a colocar a él Mitzad Aron Berit Hashem, al lado del Aarón. De aquí es de donde tomó su aprendizaje Rabbi Yehuda, de que iba de costado, y para colocarlo de costado al Aarón tendríamos que hacerle un pequeño aplique como un estante para que el Sefer Torah se encuentre al costado del Aarón. En cambio, ándate, sí, perdón, continuamos ahora, aquí tenemos que saltear. Maitama, vamos ahora al primer renglón de los anchos, así corrige el Gaón. Vamos ahora al primer renglón de los anchos. Maita Amad Rabbi Meir. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir? Que Rabbi Meir no interpretó, como dijo Rabbi Yehuda, Dichtiv, porque está escrito en el Pasuk, Benatatata Kaporet al Aarón Milmala. El Pasuk ya nos nombró anteriormente que colocábamos las Lujot, Haedut, las tablas que testimonian y testifican la revelación de Borei Olam, las colocan dentro del Aarón. Luego que la Torah ya nos aclaró que colocamos las tablas dentro del Aarón, nos dice, colocarás ahora la tapa sobre el Aarón arriba. El Aarón tenía una tapa en la que se encontraban los 2 querubín, estas especies, sí, si se podría llamar de alguna manera, como ángeles con rostros de niños, que se encontraban sobre la tapa. La Torah nos dice, colocarás la tapa sobre el Aarón por arriba de él. Y luego vuelve a repetir, y en el Aarón, en el cajón, colocarás el testimonio que yo te estoy entregando. Y aquí tenemos 2 dificultades. Por un lado, se había mencionado anteriormente que colocábamos las tablas del testimonio, las colocábamos antes. Ya fue nombrado en el pasuk anteriormente. Y dijo después, y colocas la tapa. Y ahora nos dice, después de colocar la tapa, colocas el edut, el testimonio. Ya fue colocado. Esto es el primer inconveniente. Ya fue dicho que lo colocáis, te estaría repitiendo. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible colocarlas luego de que fue puesta la tapa?
corresponde ponerlo antes de taparlo. Por eso, estudió Rabbi Meir que este segundo testimonio que está hablando aquí de colocarlo dentro del Arón, está haciendo referencia al Sefer Torah, que el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu también es el testimonio de la palabra de Boreolam que le transmitió al pueblo de Israel. Y por eso está escrito por segunda vez, ya que no está refiriéndose a las tablas, que esas fueron colocadas antes, sino al Sefer Torah. ¿Y por qué figura luego de poner la tapa? Porque el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu lo escribió al final de los 40 años. En el transcurso de los 39 años que estuvo construido el Mishkan, ya que se construyó al segundo año de que salieron, estuvo solamente las tablas dentro del Arón. Entonces ellos colocaron las tablas, taparon y así quedó durante 39 años. Y luego de que estuvo tapado 39 años, cuando Moshe Rabbeinu terminó de escribir el Sefer Torah, ahí lo colocaron. Por eso la orden de colocar este último testimonio que hace referencia al Sefer Torah figura luego de haber puesto la tapa, porque fue mucho tiempo después de haber sido tapado que se las agregaron y le pusieron después. En cambio, al da'ate del viuda, si debemos corregir, al da'ate del viuda, amar el mukdam muhar batorah. En cambio, de acuerdo a la viuda, tenemos que explicar indefectiblemente que no hay un orden preciso en la manera que fue redactado este pasuk, ya que de acuerdo a la viuda nunca se colocó el Sefer Torah dentro del Arón. Entonces sí o sí está haciendo referencia a las tablas, y las tablas evidentemente fueron colocadas antes de taparlo, y sin embargo acá el pasuk dice que van a colocar la tapa y van a poner las tablas. A la fuerza no es el orden correcto, no está escrito ordenadamente. Esto es lo que se refiere en Mukdam u Muhar. No hay anterior y posterior en el orden que fue dicho el pasuk este. Sino evidentemente tenemos que decir que dentro del cajón vamos a colocar en la edut las tablas de testimonio que dijo Boreolam, y luego colocarán las tapas del Arón por arriba de ellos. Rabbi Pinhas, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, y ahora termina y finaliza una aclaración sobre la escritura de este Sefer Torah tan particular que escribió Moshe Rabbeinu, y nos dice Rabbi Pinhas, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Torah Shenatan HaKadosh Baruch Hu le Moshe, así corrige el Gaón, la Torah, el Sefer Torah que le entregó Boreolam a Moshe Rabbeinu, Esh Levaná Harutá Be'esh Shehorá, fue escrito con fuego negro sobre una especie de papiro de fuego blanco. Mublelet me'esh, mezclada con fuego. Hatzubá be'esh, extraída del fuego. Netuna ba'esh, y entregada con fuego. Shneemar, miminó esh dat lamo, como está escrito en el pasuk, de su diestra una ley de fuego fue entregada. Y todos estos conceptos y aparentemente expresiones de más, de fuego blanco sobre fuego negro, etcétera, vienen a indicar distintos conceptos profundos de conocimientos de la Torá, haciendo referencia a el fuego blanco, los secretos cabalísticos que se encuentran encerrados en el Sefer Torá, lo negro haciendo referencia al texto simple y comprensible para cualquier persona. También lo que dijo, extraída del fuego, que viene el origen de la Torá, de las Neshamot, de las almas de fuego de los Yehudim, y que también la Torá fue entregada con fuego, con fervor, y así debe ser estudiada.